en relación al resumen que se va a realizar y haciendo hincapié en los filósofos más importantes en los diferentes periodos de la filosofía clásica. Ya habíamos hablado en su momento pues, sobre la filosofía griega postsocrática, sobre Platón, en donde solo resaltar los aportes que Platón realizó, ¿verdad? En cuanto a que Platón pues, planteó su concepción filosófica en su libro Diálogos, también que a pesar de que en los diálogos pues Platón pone en boca de Sócrates una buena parte de esos planteamientos filosóficos, pues se va adaptando a las nuevas ideologías que en este caso Sócrates pues tiene y va elaborando esas literaturas y concepciones filosóficas en cuanto a la realidad de este que iba percibiendo y él iba pues fomentando esa filosofía. De igual manera, el aporte de Platón, pues en términos epistemológicos, fue el desarrollo del concepto de las ideas, tener presente que Platón pues concluía en consecuencia que la verdad únicamente se encontraba en el mundo de las ideas concebidas por medio del razonamiento y que éstas solamente podían alcanzarse con el empleo de la dialéctica, y así fue como se formó la dialéctica platónica, ¿verdad? Solo aquí haciendo el resumen nada más de lo que hemos estado tratando. Tenemos también otros aportes, ¿verdad? En cuanto a la influencia del platonismo y también en cuanto a la filosofía griega y cómo en su momento o en el tiempo que fue aún mayor en los momentos de cuando se decía los padres de la iglesia, el pensamiento patrístico medieval y esos procesos de abstracción que consideraba, pues, y que los fue llamando, como les digo, el concepto de ideas. Luego, en cuanto a Aristóteles, solamente recordar, manera de resumen, cuál fue ese aporte que Aristóteles realizó. Recordar que Aristóteles pues estudió y sistematizó casi todas las ramas del conocimiento existente en su época y también proporcionó los primeros escritos ordenados sobre la biología, zoología, botánica, psicología, física y literatura. También en cuanto a Aristóteles, pues la construcción del conocimiento propuesto por Aristóteles, más que todo tenía esa base, la experiencia, y no propiamente en las ideas, como lo planteaba Platón. En su libro, El órgano universal, en donde presenta esa lógica y cómo mejorar y hacer más confiable ese instrumento para obtener el conocimiento. Y fue así, pues, los aportes que Aristóteles daba en su momento, en su época, pues hacía uso de la deducción como método de razonamiento sistemático mediante la aplicación de las reglas de la lógica y la silogística para elaborar juicios y razonamientos. Acá solo es el esquema en cuanto a, a la antigüedad, ¿verdad? Y estos filósofos, cómo es que daban sus aportes a la filosofía más que todo, cómo al analizar esos orígenes aportaban nuevas ideas en cuanto al razonamiento o al conocimiento o cómo surgir nuevo conocimiento en sí, cómo es que se daban esos orígenes tanto de la lógica y de la silogística, tener a la vez pues esa capacidad en cuanto a la convicción de tener el discurso, como lo mencionaba Aristóteles, esa coherencia del razonamiento previo y las conclusiones que se podían tomar a partir de
y que era muy necesario pues que fueran fundamentadas en la lógica y que éstas estuvieran entre sí, pues no tuvieran esa contradicción, sino que estuvieran carentes de contradicción. En cuanto al ámbito del conocimiento científico, pues la contribución de Aristóteles en sí se resume en la sistematización del conocimiento existente en la época, la formalización del conocimiento mediante la escritura, la sistematización también del primer método de razonamiento mediante la lógica formal y la silogística. Eso fue como lo más rescatable, ¿verdad?, de este filósofo. Y luego ya vamos a la siguiente, que sería la filosofía medieval. ¿Quiénes serían estos filósofos más importantes o que dieron un aporte principal, dependiendo la época en que los abordemos a cada uno de ellos? Acá tenemos pues a San Agustín de Hipona, que considerado pues el teólogo más grande entre los padres de la Iglesia Católica, pues ha sido el precursor de la patrística latina y también el que ha adaptado de los planteamientos filosóficos de Platón y que los ha ido adaptando al cristianismo. Y por esa adaptación que le da de los planteamientos filosóficos de Platón, pues se considera que es una corriente de pensamiento idealista y que a su vez pues es convertida en una doctrina por la Iglesia cristiana y por esa razón se le llama el neoplatonismo. Tenemos también a Santo Tomás de Aquino. En cuanto al esfuerzo que éste ha tenido por reconciliar la fe con el intelecto, pues hacía una síntesis filosófica de las obras y la enseñanza también de Aristóteles en este caso, con esas concepciones de algunos padres de la Iglesia, pues San Agustín y otros eruditos han ido como integrando un sistema ordenado, los conocimientos de esos pensadores, las enseñanzas de la Biblia también y el adoctrinamiento que ha habido del catolicismo, y todo a razón de ponerlos al servicio de la fe cristiana. Pues aquí se iba como construyendo o constituyendo el núcleo de la escolástica hasta llegar al periodo del Renacimiento. Es así como, entonces, en cuanto a la patrística, que era en su momento pues la teología que reunía las doctrinas de los llamados padres de la Iglesia cristiana, y que todos esos conocimientos eran aceptados y bendecidos por la Iglesia, que era lo que imperaba en ese momento. En el Renacimiento, propiamente, pues se puede resumir en cuanto a la Edad Media, que era considerada la época del oscurantismo. Aquí se rescatan a Juan Gutenberg, que introdujo la imprenta y comenzó a imprimir textos, incluyendo la Biblia de Gutenberg. También se hicieron impresiones de libros propios al inicio de una verdadera revolución cultural. Tenemos representantes como Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Tomás Campanella, cada uno con los aportes que han venido dando a lo largo de la historia. Otro filósofo, que sería en este caso, pues, Francis Bacon, reconocer en cuanto a la obra del Novum Organum, también haciendo esa clara alusión al órgano universal propuesto por Aristóteles. En ese libro, esa obra de Francisco Bacon, pues se rescatan como la propuesta que él hacía, que eran indicaciones relativas a la interpretación de la naturaleza,
consideraba ciertos puntos, ¿verdad? Entre los cuales limpiar la mente de todo prejuicio, experimentar y observar el objeto de conocimiento, interpretar reflexivamente los hechos a partir de la experiencia, elaborar con base a la experiencia nuevos conceptos, categorías, leyes, pero de tal manera que sean para interpretarlos y explicar los hechos que se observan. También Francisco Bacon, pues haciendo uso de la analogía, establecía las causas necesarias de los fenómenos y a través de ellos, pues suponía que la correlación era necesaria entre la causa y el efecto, que la ausencia de los efectos, al faltar la causa y el cambio en los efectos, iba a variar esas causas. Y pues introdujo esa lógica inductiva basada en los métodos de inducción científica. Y es así como sale la lógica del descubrimiento o la lógica de investigación científica. Tenemos también a Galileo Galilei. Es considerado el fundador del método científico experimental y de la metodología también científica moderna. Galileo, pues, él, en cuanto a las afirmaciones que realizaba, decía de que el mismo experimento que a primera vista engendraba una opinión, pues se realiza mejor y que nos puede enseñar lo contrario. Y sintetizaba esos pasos en los siguientes, que sería realizar un modelo idealizado del experimento, realizar el experimento, observar y medir, formular hipótesis matemáticas mediante razonamientos lógicos, confirmar las hipótesis mediante nuevos ensayos también. Y para 1632 publicó en su libro Diálogos sobre los dos sistemas del mundo, en el cual pues la teoría más que todo era heliocéntrica y que por ello fue acusado de herejía por la Inquisición y fue condenado a cadena perpetua. Otro representante también tenemos a René Descartes. En este caso, pues, se considera el primer filósofo moderno. En el discurso del método, para guiar bien la razón y buscar la verdad en las ciencias, pues, o mejor conocido como el discurso del método, acá contiene las reglas para guiar la razón, y Descartes pues consideraba que la filosofía o la búsqueda de la verdad debía de comenzar a través de una duda universal. Y también pues tenía como una propuesta de ese método y que lo resumía en 4 pasos, que sería separar el todo que se estudia en sus componentes menores, estudiar las partes de manera sistemática de lo simple a lo complejo, no admitir como verdadero ningún juicio que no sea claro y evidente, y asegurarse de no concluir incorrectamente por errores de omisión que pudieran existir. Eso en resumen sobre los filósofos, ¿verdad? Más importantes y los aportes que hicieron. Ya estos solo son anexos, información adicional, ¿verdad? Que pues considero que es necesario para poder profundizar un poquito más en cuanto a estos filósofos, pero en sí era lo último que nos faltaba para completar lo que va a ser abordado en el tercer parcial. Solventado eso, voy a dar inicio con la otra clase que ya pasaría para el siguiente parcial, para el cuarto, que es hablar sobre el proyecto de investigación. En el anterior, para dar cierre respecto a la filosofía, entonces si hay dudas, y luego pasamos a
a hablar ya sobre el proyecto de investigación. Ahorita va a ser un abordaje muy superficial, teórico, para que en el ciclo 2 vamos a profundizar más sobre cada una de las partes del proyecto de investigación. Yo sé que ahorita pues no se está trabajando mucho en proyectos de investigación, pero si en su momento pues alguno de ustedes está tomando a consideración generar un producto, un proyecto de investigación, pues es bienvenido. Les comentaba también de que se está ejecutando la apertura y funcionamiento ya del laboratorio de investigación de la carrera. Solo es cuestión de trámites, ya está el papeleo necesario y tenemos el equipo, los reactivos, la capacitación también para el uso de esos equipos. Y si alguno de ustedes está pensando en realizar su proceso de grado, modalidad proyecto de investigación, pues, y se puede hacer de manera experimental. Entonces, me gustaría saber, antes de pasar a la siguiente clase, si hay alguna duda respecto a los contenidos relacionados a la filosofía. Sé que es un poco tedioso, pero ahí está, todo lo que está en las diapositivas es lo que va a ser evaluado, tal cual. Y eso nos ayuda bastante, ya ven, a solventar situaciones como las ocurridas en el parcial anterior. Es lo que está ahí, y si no está, pues es válido que hagan las observaciones. No hay dudas, Lick. Bueno, si no hay dudas, entonces pasaría al primer contenido, que ya es para el cuarto parcial.